Hola, soy Alejandro Coronel, estudiante de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación en la Universidad Politécnica Salesiana. Y en este video presentaré mi informe sobre trazadores cúbicos mediante sistemas de ecuaciones. Procedo a presentar mi informe. Bien. Mi informe está titulado Trazadores cúbicos mediante sistemas de ecuaciones. Mis datos, un pequeño abstract, Carlos Alejandro Coronel. Mis datos, Carlos Alejandro Coronel Quilachamín, carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación, Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. Mi correo ccoronelq@estups.edu.es. Un pequeño abstract. En este informe se explora el concepto de los trazadores cúbicos, explicando cuándo y por qué es conveniente utilizarlos como alternativa a otros métodos de interpolación. Se presentan las ecuaciones necesarias para construir los polinomios por tramos y se resuelven dos ejercicios aplicando el método de splines mediante sistemas de ecuaciones. Palabras claves: interpolación, trazadores cúbicos, splines, intervalos y polinomios. Como introducción, tenemos que el método de trazadores cúbicos, también conocido popularmente como splines, es una alternativa a la interpolación polinómica, especialmente cuando se trabaja con muchos puntos o cuando algunos están muy separados entre sí. A diferencia de usar un solo polinomio de alto grado que puede generar curvas muy irregulares o poco precisas, el método de los splines divide el conjunto de valores de x en varios tramos y en cada uno construye un polinomio de tercer grado. Esto permite obtener una curva más suave y precisa que pasa por todos los puntos. Aunque existen otros tipos de trazadores como los lineales y cuadráticos, los cúbicos ofrecen mejores resultados. Los trazadores lineales, al ser de primer grado, forman líneas rectas entre cada par de puntos, lo que da una representación algo tosca. Los cuadráticos, por su parte, pueden formar curvas muy marcadas que pierden precisión. Por eso los cúbicos son la opción más precisa, ya que producen transiciones suaves entre los segmentos. Para construir los trazadores cúbicos se parte de un conjunto de n más 1 puntos, donde n es el número de intervalos que va. Para construir los trazadores cúbicos se parte de un conjunto de n más 1 puntos desde x sub 0, y sub 0 hasta x sub n, y sub n, que definen n intervalos. En cada intervalo se forma un polinomio cúbico de la forma s sub i de evaluado en x igual a sub i por x cubo más b sub i por x cuadrado más c sub i por x más d sub i. Esto se hace para una función f definida en el intervalo a, b, con nodos a igual a x0 menor a x sub 1, eh, menor a los valores siguientes sucesivos, menores hasta x sub n, que es igual a b. Para encontrar los coeficientes se necesitan 4 por n condiciones. Una por cada incógnita, ya que cada polinomio tiene 4 coeficientes por intervalo y hay n intervalos en total. Primero, que la función pase por todos los nodos interiores, nos da 2n menos 2 condiciones. Que las funciones del primer y el último tramo pasen por los extremos del intervalo, nos dan 2 condiciones. Que las derivadas sean iguales en los interiores, nos dan n menos 1 condiciones. Que las derivadas segundas también coincidan en los nodos interiores, nos dan n menos 1 condiciones. Y que las segundas derivadas en los extremos sean cero, es decir, las condiciones naturales, nos dan 2 condiciones. De este modo se construye un conjunto de polinomios cúbicos que sería que iría desde s sub 1 de x evaluado en x igual a y sub 1 más b sub 1 por x más c sub 1 por x cuadrado más d sub 1 por x cubo en el tramo x y, x perdón, x1, x sub 2, seguido s sub 2 evaluado en x igual a y sub 2 más b sub 2 por x más c sub 2 x
por x cuadrado más d sub 2 por x cubo en el intervalo x sub 2, x sub 3. Así sucesivamente hasta llegar a nuestro polinomio S sub n menos uno evaluado en x igual a y sub n menos uno más b sub n menos uno por x más c sub n menos uno por x cuadrado más d sub n menos uno por x cubo en x sub n menos uno x sub n. Estas funciones cumplen con tres propiedades importantes. La primera, S sub i evaluado en x sub i es igual a y sub i y S sub i evaluado en x sub i más uno es igual a y sub i más uno para i igual a uno hasta n menos uno. La segunda propiedad nos dice que la derivada de S sub i menos uno evaluado en x sub i es igual a la derivada de S sub i evaluada en x sub i para i en igual a 2 hasta n menos uno. La tercera propiedad nos dice que la derivada de S sub i menos uno evaluada en x sub i es igual a la segunda derivada, la segunda derivada de S sub i menos uno evaluada en x sub i es igual a la segunda derivada de S sub i evaluada en x sub i para i en valores 2 hasta n menos uno. La primera propiedad garantiza que el spline pase por los puntos dados. La segunda propiedad asegura que las pendientes coincidan en los puntos donde se unen los tramos, es decir, que las primeras derivadas sean iguales. La tercera propiedad, por su parte, se refiere a la continuidad de la curvatura, es decir, que las segundas derivadas también coincidan en esos puntos de unión. Además de las condiciones naturales que suponen que las segundas derivadas en los extremos son iguales a cero. También hay otros tipos de condiciones que se pueden usar según el caso. Por ejemplo, en lugar de asumir curvatura nula en los extremos, se puede trabajar con valores conocidos de la pendiente en los puntos inicial y final. A este tipo de trazadores se los conoce como trazadores sujetos o Camplin splines y resultan útiles cuando se sabe cómo empieza y termina la curva. También existe la opción de aplicar condiciones periódicas, aunque eso se usa más en casos donde los datos se repiten de forma cíclica. Sin embargo, en la mayoría de ejercicios prácticos donde no se conoce la pendiente al inicio ni al final, se suelen usar la condición natural porque es más sencilla y da buenos resultados. Esta condición natural es la que se utilizará en los ejercicios que se presentan a continuación. En el ejercicio 1 tenemos 5 puntos, dado por el primer punto dado por menos 2,4, el primer punto dado por menos 2 y 4, el segundo punto por menos 1 y 1, el tercer punto es 0 y 0, el cuarto punto es 1 y 1 y el quinto punto es 2 y 4. Estos valores respectivamente para X y Y. Como hay 5 puntos, se forman 4 intervalos. Recordemos que para obtener n, que es nuestro número de tramos, simplemente restamos 1 al número de puntos que tenemos. Es decir, n es igual al número de puntos menos 1. Y por eso debemos construir 4 polinomios cúbicos, uno para cada tramo. Cada polinomio será de la forma S sub i evaluado en x igual a sub i por x cubo más b sub i por x cuadrado más c sub i por x más d sub i. Entonces, S sub 1 evaluado en x para el tramo menos 2, menos 1 con coeficientes a sub 1, b sub 1, c sub 1, d sub 1. S sub 2 evaluado en x para el tramo menos 1, 0 con coeficientes a sub 2, b sub 2, c sub 2 y d sub 2. S sub 3 evaluado en x para el tramo 0 a 1 con coeficientes
0 A sub 3 B sub 3 C sub 3 D sub 3. S sub 4 evaluado en X para el tramo 1,2 con coeficientes A sub 4 B sub 4 C sub 4 D sub 4. Cada polinomio debe pasar por los puntos extremos de su intervalo. Eso nos va a dar 8 ecuaciones. La primera, en donde S sub 1 evaluado en -2 debe ser igual a 4. Reemplazamos simplemente el valor -2 en el que estamos evaluando en nuestra forma de la ecuación, lo cual nos va a dar A sub 1 por -2 al cubo, más B sub 1 por -2 al cuadrado, más C sub 1 por -2, más D sub 1 igualado a 4. Esto nos daría como resultado -8A sub 1 más 4B sub 1 menos 2C sub 1 más D sub 1 igual a 4. Para la segunda ecuación, en el primer, perdón, para la segunda ecuación, ahora evaluamos en -1 y en S sub 1 evaluado en -1 igual a 1, debe ser igualado a 1. Entonces simplemente volvemos a reemplazar nuestro valor en la ecuación que tenemos en los valores, reemplazamos el valor de x, que en este caso es -1, y nos daría como resultado menos a sub 1 más b sub 1 menos c sub 1 más d sub 1 igual a 1. Procedemos a hacer la evaluación en s sub 2, evaluamos -1 en s sub 2 e igualamos a 1. Esto nos daría menos A sub 2 más B sub 2 menos C sub 2 más D sub 2 igual a 1. Para la cuarta ecuación, en el segundo tramo, también, ahora en el segundo tramo evaluamos en 0 y debe ser igual a 0. Simplemente volvemos a reemplazar nuestro valor de x en la ecuación y esto nos debe dar que D sub 2 es igual a 0. Para la quinta ecuación hacemos lo mismo en el tercer tramo, S sub 3 evaluado en 0, igualado a 1. Esto dado por estos puntos, naturalmente. En la quinta ecuación, S sub 3 evaluado en 0 igual a 1. Simplemente reemplazamos nuestras x con el valor en el que estamos evaluando y nos da que D sub 3 es igual a 0. Para la sexta ecuación, ahora reemplazamos en S sub 3 de x, simplemente evaluamos en 1, S sub 3 evaluado en 1 igual a 1. Volvemos a reemplazar nuestro valor, 1 en cada espacio donde antes estaba la x, que es la que estamos evaluando, y nos queda A sub 3 más B sub 3 más C sub 3 más D sub 3 igual a 1. Para la séptima ecuación, S sub 4 evaluado en 1 igual a 1. Nos da, evaluamos, nuevamente reemplazamos los valores y nos da A sub 4 más B sub 4 más C sub 4 más D sub 4 es igual a 1. Para la ecuación número 8, reemplazamos ahora con 2, evaluamos en 2. Esto recuérdese que estamos usando los tramos. Para la octava ecuación, evaluamos en 2 igualado a 4. Volvemos a reemplazar el valor de 2 en el espacio donde anteriormente estaba representado por x, nuestra variable, y obtenemos 8a sub 4 más 4b sub 4 más 2c sub 4 más d sub 4 igual a 4. Continuamos con la igualdad de primeras derivadas, las cuales tienen la forma derivada de s sub i de x es igual a 3
por a sub i de x por x cuadrado más 2b sub i por x más c sub i. Un momento, prendo la cámara nuevamente. Más c sub i en los nodos interiores. Y la pendiente de los polinomios debe coincidir donde se unen. O sea, en x igual a -1, 0 y 1. Haremos la evaluación en x1 usando la ecuación, nuestra derivada del polinomio, en la forma del polinomio. Entonces evaluamos en x igual a -1. Simplemente reemplazamos la derivada de s, en este caso de s sub 1, evaluado en el tramo 1, -1 es igualada a la derivada en el tramo 2 evaluada en -1. Nos simplemente reemplazamos en esta ecuación, vuelvo a decir, y nos quedaría que 3 por a sub 1 menos 2 por a b sub 1 más c sub 1 menos 3 por a sub 2 más 2 por b sub 2 menos c sub 2 es igual a 0. Volvemos a hacer la evaluación, esta vez en x igual a 0. Nos quedaría que c sub 2 menos c sub 3 es igual a 0. Acá simplemente tenemos igualados eh, los polinomios y una vez igualados y evaluados, simplemente los pasamos a un lado nuestras, nuestros coeficientes desconocidos y nos queda igualado a 0. Ahora, para la onceava ecuación, esta sería la novena ecuación, esta la décima, olvidé decirlo. Esta la onceava ecuación, tenemos que evaluar en x igual a 1. Lo mismo en la derivada evaluamos en la derivada en el tramo 3 evaluado en 1 igualado a la derivada en el tramo 4 evaluado en 1 nos da como resultado 3 por a sub 3 más 2 por b sub 3 más c sub 3 menos 3 por a sub 4 menos 2 por b sub 4 menos c sub 4 igual a 0. A continuación pasamos con la igualdad de segundas derivadas. La segunda derivada tendrá la forma eh, segunda derivada de s sub i evaluado en x igual a 6 por a sub i por x más 2 por b sub i en los nodos interiores donde la curvatura debe coincidir con esos mismos puntos interiores. ¿Qué puntos interiores? Los mencionados en la igualdad de las primeras derivadas. Para obtener nuestra ecuación número 12, evaluamos en x menos 1, la segunda derivada en el tramo 1, evaluado en -1, igualado al la derivada en el tramo 12, evaluado en -1, nos daría que menos 6 por a sub 2 más 2 por b sub, perdón, es esto, menos 6 por a sub 1 más 2 por b sub 1 más 6 por a sub 2 menos 2 por b sub 2 es igual a 0. Acá en esta parte simplemente estamos eh, simplificando la forma de expresión. Después de haber evaluado y realizar las operaciones, lo expresamos de forma más simplificada y pasamos todo a un lado igualando a 0. Para la tercera ecuación, evaluamos en x igual a 0. La segunda derivada en el tramo 2 evaluada en 0 es igual a la segunda derivada en el tramo 3 evaluada en 0. Eso nos daría que b sub 2 menos b sub 3 es igual a 0. Para la ecuación número 14, evaluamos en x igual a 1.
La segunda derivada en S sub 3 evaluado en uno es igual a la segunda derivada en S sub 4 evaluado en uno. Y eso nos daría que es 6 por A sub 3 más 2 por B sub 3 menos 6 por A sub 4 menos 2 por B sub 4 igualado a cero. Y reitero, solo estamos haciendo evaluaciones, reemplazando valores, nada más. Y bueno, para las últimas dos ecuaciones, en este caso las obtenemos de las condiciones naturales. Esto significa que la segunda derivada debe ser cero en los extremos. Es decir, como nuestros puntos van desde menos 2 hasta 2, en los extremos sería menos 2 y 2. Para la ecuación número 15 evaluamos en x igual a menos 2. Estamos evaluando en la segunda derivada de s sub 1, evaluado en menos 2, igualado a cero. Nos quedaría que menos 12 por a sub 1 más 2 por b sub 1 es igual a cero. Para la ecuación número 16, eh, ahora evaluamos en x igual a 2. La segunda derivada de s sub 4 evaluada en 2. Aclaro, estamos derivando estas expresiones y evaluando simplemente en cada tramo. En x igual a 2, la segunda derivada en el tramo 4 evaluado en 2 es igual a cero, y eso nos quedaría que 12 por a sub 4 más 2 por b sub 4 es igual a cero. Bueno, todo esto simplemente es para llegar a armar un sistema con 16 incógnitas. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones 16 por 17. En este caso simplemente he presentado los, el sistema de ecuaciones con los valores que conocemos, pero acá sería menos 8a sub 1 más 4b sub 1 menos 12 sub 1 más d sub 1 y a sub 2, b sub 2, c sub 2, d sub 2, y así con los diferentes índices hasta tener d sub 4. Tendrían coeficientes cero en este caso para la primera ecuación. Bueno, para el resto de ecuaciones, donde no se ven eh, nuestros, nuestros valores, es porque simplemente sus coeficientes son cero. Por eso no los escribo directamente. La segunda ecuación, como ya mencionamos acá, es tomada de esta parte. Saca de acá, vemos que es menos a sub 1 más b sub 1 menos c sub 1 más d sub 1 igual a 1. Tercera, menos a sub 1 más menos a sub 2 más b sub 2 menos c sub 2 más d sub 2 igual a 1. Vemos que es lo mismo. Obviamente, con el valor al que estaban igualados, acá d sub 2 igual a cero, d sub 3 igual a cero, a sub 3 más b sub 3 más c sub 3 más d sub 3 igual a 1, a sub 4 más b sub 4 más c sub 4 más d sub 4 igual a 1, 8 a sub 4 más 4b sub 4 más 2c sub 4 más d sub 4 es igual a 4. 3a sub 1 menos 2b sub 1 más c sub 1 menos 3a sub 2 más 2b sub 2 menos c sub 2 igual a 0. C sub 2 menos c sub 3 igual a 0. 3a sub 3 más 2b sub 3 más c sub 3 menos 3a sub 4 menos 2b sub 4 menos c sub 4 igual a 0. Menos 6a sub 1 más 2b sub 1 más 6a sub 2 menos 2b sub 2 igual a 0. B sub 2 menos B sub 3 igual a 0, A sub 6A sub 3 más 2B sub 3 menos 6A sub 4 menos 2B sub 4 igual a 0, menos 12A sub 1 más 2B sub 1 igual a 0, 12A sub 4 más 2B sub 4 igual a 0. Este sería nuestro sistema de ecuaciones.
Acá tenemos varios valores, coeficientes para poder luego obtener nuestras incógnitas. Con estos valores vamos a meter en una calculadora de matrices. Procederé a compartir la calculadora de matrices. Muy bien. Como ven, aquí tenemos los valores de la primera ecuación, como dije, -8 a sub 1 más 4b sub 1, que sería, acá están representados por la calculadora como x1, x sub 2, x sub 3, hasta x sub 16, y los valores a los que estaban igualados, o sea, nuestro término independiente en b. Esto simplemente lo rellenamos con los valores de nuestro sistema de ecuaciones y procedemos a darle clic en resolver y esto nos dará automáticamente todos los coeficientes que necesitamos, los cuales ya los tenemos acá. El sistema da nuestro sistema de ecuaciones da los siguientes valores. A sub 1 es igual a 3 séptimos, B sub 1 es igual a 18 séptimos, C sub 1 es igual a 12 séptimos, D sub 1 es igual a 4 séptimos. A sub 2 es igual a -1 séptimo, B sub 2 es igual a 6 séptimos, C sub 2 es igual a 0, D sub 2 es igual a 0. Bueno, eso ya lo conocíamos desde acá, desde nuestro sistema de ecuaciones. Al simplemente obtener nuestra ecuación ya conocíamos ese valor. Para A sub 3 tenemos que es un séptimo, B sub 3 es 6 séptimos, C sub 3 es 0 y D sub 3 igualmente ya conocíamos su valor es 0. A sub 4 es -3 séptimos, B sub 4 es 18 séptimos, C sub 4 es -12 séptimos, D sub 4 es 4 séptimos. Y con esto simplemente ya reemplazamos en nuestro polinomio. Esto sería para cada tramo. Esto representaría el primer tramo dado por nuestros valores. Esto sería sub 1 por x3 más b sub 1 por x2 más c sub 1 por x más d sub 1. Como vemos, coinciden los valores. Esto en el primer tramo, si x es elemento de -2 hasta -1. Lo mismo, en el segundo tramo, tenemos -1 séptimo por x3 más 6 séptimos por x2, si x es elemento desde -1 hasta 0. Vemos que los valores coinciden. A es -1 séptimo y B es 6 séptimos. Coinciden. C2 y D2 son 0, por eso no se muestran aquí. Caso similar que sucede para el tercer tramo, un séptimo por x3, un séptimo tomamos de aquí que nos dio la calculadora de matrices, más 6 séptimos por x cuadrado, lo mismo, b sub 3, 6 séptimos, y los últimos dos valores, c sub 3 y d sub 3, son 0, por lo tanto no es necesario escribirlos. Para el último tramo tenemos -3 séptimos por x cubo, más 18 séptimos por x cuadrado, menos 12 séptimos por x, más 4 séptimos, si x es el elemento de 1 hasta 2. Y vemos efectivamente coinciden con los valores. De esa forma concluye el primer ejercicio. Podemos ver, no es realmente nada complicado, simplemente es evaluar en ecuaciones ya predefinidas y usando las condiciones que conocemos. Para el ejercicio 2 no haremos mayor cosa, sino lo mismo, repetiremos el proceso. Para el ejercicio 2
tenemos 5 puntos. El primer punto 0 en X, 5 en Y. Segundo punto 1 en X, 2 en Y. Tercer punto 2 en X, 1 en Y. Tercer punto, perdón, primer punto 0 en X y 5 en Y. Segundo punto 1 en X, 2 en Y. Tercer punto 2 en X, 1 en Y. Cuarto punto 3 en X, 2 en Y. Quinto punto 4 en X, 5 en Y. Estos son nuestros valores. Como hay 5 puntos, se forman 4 intervalos. Recordamos que para obtener n, que es nuestro número de tramos, simplemente restamos 1 al número de puntos. Tenemos 1, 2, 3, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos. N, simplemente tenemos acá el número de puntos que ya conocemos, es 5 menos 1 es 4. Por eso debemos construir 4 polinomios cúbicos, uno para cada tramo, porque el tramo está formado entre este punto, y entre el primer y segundo punto, entre el segundo y tercer punto, entre el tercer y cuarto punto, y entre cuarto y quinto punto. En medio de cada punto hay un intervalo. Cada polinomio será de la forma s sub i de x igual a sub i de x cubo más b sub i de x más b sub i por x cuadrado más c sub i por x más d sub i. Perdón. Usamos la misma ecuación ya definida, que es con la que obtendremos los polinomios de nuestros tramos de tercer grado, para recalcar. Entonces, s sub 1 de x para el tramo de 0 a 1 con coeficientes a sub 1, b sub 1, c sub 1, d sub 1. El tramo está dado por los valores de x, 0 a 1. S sub 2 en el tramo 2, S sub 2 evaluado en X para el tramo 1 a 2, con coeficientes A sub 2, B sub 2, C sub 2, D sub 2. S sub 3, el tramo 3, S sub 3 evaluado en X para el tramo que va de 2 a 3, con coeficientes A sub 3, B sub 3, C sub 3 y D sub 3. Y para el tramo 4, S sub 4 evaluado en X, para el tramo 3, 4 con coeficientes A sub 4, B sub 4, C sub 4 y D sub 4. Perdón. Para la continuidad de la función, cada polinomio debe pasar por los extremos de su intervalo. Eso nos da 8 ecuaciones. Simplemente evaluamos en estos intervalos para cada tramo, con los valores de x en cada tramo. Para el primero, en el primer tramo, evaluamos en 0, primero, reemplazamos en el valor ya conocido de la ecuación que nos dará el polinomio, lo cual nos deja que S sub 1 evaluado en 0 nos dará que D sub 1 es igual a 5. El segundo valor del intervalo en el primer tramo sería S sub 1 evaluado en 1, primer tramo, nuevamente, primer punto. S sub 1 evaluado en 1 es igual a 2. Reemplazamos 1 en nuestra ecuación y nos da que eh, la segunda ecuación es A sub 1 más B sub 1 más C sub 1 más D sub 1 igual a 2. Para el segundo tramo, en el primer valor del intervalo, eh, que sería nuestra tercera ecuación, S sub 2 evaluado en 1 igual a 2. Reemplazamos nuevamente los valores y vemos que coincide con la ecuación anterior, a diferencia de que este es el segundo tramo y tendremos A sub 2 más B sub 2 más C sub 2 más D sub 2 igual a 2. Para la cuarta ecuación, que sea en el segundo tramo, evaluado en 2 igual a 1, igualado a 1,
tenemos que 8a sub 3 más 4b sub 3 más 2c sub 3 más d sub 3 es igual a 1. Estos valores a los que igualamos simplemente son los valores de y. 5, 2, 1, 2, 5. Vemos aquí 5, 2, porque para cada tramo se evalúan los dos extremos del intervalo. 2, 1, 2, 5 nuevamente. Tenemos dos 5, dos números 2, dos 1. Bueno, tercer tramo, evaluado en 2. Perdí la continuidad, repito desde esta parte. Quinta ecuación, en el tercer tramo, S sub 3 evaluado en 2 igual a 1 nos dará como resultado que 8 por A sub 3 más 4 por B sub 3 más 2 por B sub 3 más B sub 3 es igual a 1. Esa será nuestra quinta ecuación. Para la sexta ecuación, en el, somos el tercer tramo de la misma forma. S sub 3 evaluado en 3 igual a 2 nos da, acá simplemente evaluamos y una vez calculado da 27 a sub 3 más 9b sub 3 más 3c sub 3 más d sub 3 igual a 2. Séptima ecuación, el cuarto tramo, ya el final, primer valor del intervalo, s sub 4 evaluado en 3 es igual a 2, lo que nos daría que la séptima ecuación es 27 a sub 4 más 9b sub 4 más 3c sub 4 más d sub 4 igual a 2. Última ecuación en el último tramo con el valor extremo del último intervalo. S sub 4 evaluado en 4 igual a 5. Evaluamos y simplemente obtenemos que nuestra octava ecuación sería 64a sub 4 más 16b sub 4 más 4c sub 4 más d sub 4 igual a 5. Ahora procedemos a la continuidad de la primera derivada para el polinomio cúbico. Nuevamente, la primera derivada, simplemente derivamos esta función, lo que nos daría que la derivada de c sub i evaluada en x es igual a 3 por a sub i por x cuadrado más 2 por b sub i por x más c sub i. Ahora esto debe coincidir en los puntos interiores x igual a 1, 2 y 3. Nuestros puntos interiores 1, 2 y 3. Y procedemos a hacer las respectivas evaluaciones. Para la novena ecuación, evaluamos en x igual a 1 el valor el valor de x evaluado en la derivada, simplemente e igualado eh, en x para para la novena ecuación, usamos el valor de x igual a 1 en la derivada del tramo 1. No derivamos ecuación, sino derivamos la ecuación que obtenimos, sino la ecuación base en la que reemplazamos. En el tramo 1 nos evaluado en 1 sería igual a la derivada en el tramo 2 evaluado en 1, lo cual nos daría igualando cada valor, reemplazando las x por 1 y luego pasando acá todo a un lado, dejando igualado a 0. Esto nos daría que la novena ecuación sería 3 por A sub 1 más 2 por B sub 1 más C sub 1 menos 3 por A sub 2 menos 2 por B sub 2 menos C sub 2 igual a 0. Eh, ahora evaluamos en x igual a 2, la derivada en el
tramo 2 evaluado en 2 igual a la derivada en el tramo 3 evaluado en 2 es igual, simplemente reemplazamos y luego enviamos todo a un mismo lado. Nos quedaría que la décima ecuación es 12 por A sub 2 más 4 por B sub 2 más C sub 2 menos 12 A sub 3 menos 4 B sub 3 menos C sub 3 igual a cero. Para nuestra ecuación número 11 evaluamos en x igual a 3 mismo procedimiento en el tramo, en la derivada del tramo 3 evaluamos en 3 y en la derivada del tramo 4 evaluado en 3 reemplazamos y una vez reemplazado enviamos todo a un mismo lado, nos quedaría 27, que la onceava ecuación sería 27 a sub 3 por 27 a sub 3 más 6 por b sub 3 más c sub 3 menos 27 a sub 4 menos 6b sub 4 menos c sub 4 igual a 0. Como tercer paso tenemos la continuidad de la segunda derivada. La segunda derivada es simplemente volver, es derivar esta dos veces o naturalmente eh, derivar esta ecuación nuevamente, esta función, perdón, función. Y eso nos daría que la segunda derivada de nuestra función sería segunda derivada de S sub i evaluada en x es igual a 6 por a sub i de, por x más 2 por b sub i. Esto debe coincidir en los puntos interiores y nuevamente x igual a 1, 2, 3. Los mismos puntos interiores que para la primera derivada, al igual que en el ejercicio anterior. 1, 2, 3. Procedemos a hacer las evaluaciones de reemplazos. El primero en el valor de x igual a 1. La segunda derivada para el tramo 1 evaluada en 1 es igual a la segunda derivada para el tramo 2 evaluada en 1. Reemplazamos nuestras x por el valor de 1. Evaluamos y nos daría que la ecuación número 12, al evaluar en 1 la segunda derivada, nos da 6a sub 1 más 2b sub 1 menos 6a sub 2 menos 2b sub 2 igual a 0. Procedemos a evaluar en x igual a 2. La segunda derivada en el tramo 2, evaluado en 2, es igual a la segunda derivada en el tramo 3, evaluado en 2. Evaluamos y luego pasamos todo a un mismo lado, lo cual nos da que la ecuación número 11 es 12a sub 2 más 2b sub 2 menos 12a sub 3 menos 2b sub 3 igual a 0. Continuamos a evaluar en x igual a 3. La segunda derivada en el tramo 3 evaluada en 3 es igual a la segunda derivada en el tramo 4 evaluada en 3. Evaluamos y luego enviamos igualando a 0 todo hacia un lado. Nos quedaría que 18 a sub 3 más 2b sub 3 menos 18 a sub 4 menos 2b sub 4 igual a 0 es nuestra ecuación número 14. Y ahora vamos con los coeficientes, con las condiciones naturales, usando para eso la segunda derivada en los extremos e igualando a 0. Nuestros extremos en este caso, 0 y 4. En x igual a 0, la segunda derivada en el primer tramo evaluamos en 0, igualado a 0, nos da
reemplazando que b sub uno es igual a cero. Eso sería nuestra ecuación número 15. Evaluado en x igual a 4. Nuestra segunda derivada en el tramo 4 evaluada en 4 es igual a cero, igual a 0. Nos da la ecuación número 16, que es 24a sub 4 más 2b sub 4 igual a cero. Hecho esto, ya tenemos las 16 ecuaciones necesarias para armar el sistema de ecuaciones, en el que nuevamente simplemente es copiar lo que ya obtuvimos en los pasos anteriores. D sub uno igual a x, a sub uno más b sub uno más c sub uno más d sub uno igual a 2, a sub 2 más b sub 2 más c sub 2 más d sub 2 igual a 2, 8 a sub 2 más 4 b sub 2 más 2 c sub 2 más 2 sub 2 igual a 1, 8 a sub 3 más 4 b sub 3 más 2b más 2 c sub 3 más d sub 3 igual a 1, 27 a sub 3, no, 27 a sub 3 más 9 b sub 3 más 3 c sub 3 más d sub 3 igual a 2, 27 a sub 4 más 9 a sub 4 más 3 c sub 4 más d sub 4 igual a 2. Y continuamos de este lado de acá arriba. Por obvias razones no puedo ir haciendo la comparación ecuación a ecuación, pero nos quedamos en la octava ecuación: 64 a sub 4 más 16b sub 4 más 4c sub 4 más d sub 4 igual a 5. Ecuación número 9: 3a sub 1 más 2b sub 1 más c sub 1 menos 3a sub 2 menos 2b sub 2 menos c sub 2. Ecuación número 10: 12a sub 2 más 4b sub 2 más c sub 2 menos 12a sub 3 menos 4b sub 3 menos c sub 3 igual a 0. Ecuación número 11: comprobamos, efectivamente es la misma. La ecuación número 11: 27a sub 3 más 6b sub 3 más c sub 3 menos 27a sub 4 menos 6b sub 4 menos c sub 4 igual a 0. Ecuación número 12: 6a sub 1 más 2b sub 1 menos 6a sub 2 menos 2b sub 2 igual a 0. Perdón. Partimos, nos quedamos en la onceava ecuación. La doceava sería 6a sub 1 más 2b sub 1 menos 6a sub 2 menos 2b sub 2 igual a 0. 12a sub 2 más 2b sub 2 menos 12a sub 3 menos 2b sub 3 igual a 0. 12, 13, 14, 15. Ecuación número 15. 18a sub 3 más 2b sub 3 menos 18a sub 4 menos 2b sub 4 igual a 0. Y la 16, en donde, mis disculpas, aquí hubo un pequeño error, es b sub 1 igual a 0 en esta parte, pero realmente es este valor de aquí. Mis disculpas nuevamente. Sí, esta es la 15 y esta es la ecuación número 16, que simplemente la añadimos en esta parte. Con eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ecuaciones. Efectivamente, esa es la forma correcta. Con eso tenemos ya tenemos las 16 ecuaciones necesarias para armar
Ahora nuestra matriz. Simplemente, como ya mencioné en el ejercicio anterior, los coeficientes de nuestros valores de A sub I, B sub I, C sub I más D sub I, simplemente tomamos los coeficientes y los metemos en una matriz. Procedo a compartir nuevamente la calculadora. Tenemos adecuadamente nuestra matriz y simplemente procedemos a resolver. Bueno, el ejemplo es el mismo. Parece que accidentalmente cerré la calculadora incorrecta, pero bueno, solo de ejemplo. Simplemente metiendo correctamente nuestros coeficientes en la calculadora, nos daría que A sub 1 es 3 séptimos, B sub 1 es 0, ya lo conocemos directamente de nuestro sistema. C sub 1 es menos 24 séptimos y B sub 1 es igual a 5. Igualmente, esto ya nos lo da directamente el sistema al calcular nuestras ecuaciones. No es necesario, pero metiéndolo a la calculadora de matrices, obtendremos el resultado correcto. A sub 2 es menos un séptimo, B sub 2 es 12 séptimos, C sub 2 es menos 36 séptimos, D sub 2 39 séptimos, A sub 3 un séptimo, B sub 3 igual a cero. En este caso, eso no nos lo da el sistema de ecuaciones. Directamente se calcula en la matriz. C sub 3 es igual a menos 12 séptimos, D sub 3 es 23 séptimos, A sub 4 menos 3 séptimos, B sub 4 36 séptimos, C sub 4 menos 120 séptimos, D sub 4 131 séptimos. Ahora en la forma que ya conocemos de la función que toma nuestros intervalos, el polinomio, reemplazamos. A sub 1, 3 séptimos por x3 menos b más b sub 1, que en este caso es 0 por x cuadrado, desaparece, no se escribe, menos c sub 1 menos 24 séptimos. Aquí parece que tuve un pequeño error, lo corregimos rápidamente. Y d sub 1 es igual a 5. A sub 2 es igual a menos un séptimo. Déjenme confirmar con... Sí, mis apuntes dicen que aquí tuve un pequeño error de digitación. Bueno, a veces el cansancio puede llegar a ser un poquito de cosas en la escritura de redacción de documentos. Bueno, el primer polinomio es 3 séptimos de x cubo menos 24 séptimos por x más 5. Esto sería si x es el elemento del intervalo 0 a 1. Nuestro segundo tramo, el polinomio de nuestro segundo tramo toma la forma menos un séptimo x cubo más 12 séptimos x cuadrado menos 36 séptimos x más 39 séptimos. Confirmo con mis apuntes, resolución manual, siempre es útil. Efectivamente es correcto. Si x es elemento de 1,2. Esto coincide con los valores que obtenemos de la matriz. Para el tercer tramo, nuestro polinomio sería un séptimo por x cubo menos 12 séptimos por x más 23 séptimos si x es elemento del intervalo 2 a 3. Y por último, nuestro cuarto tramo
Tomaría la forma menos 3 séptimos por x cubo más 36 séptimos por x cuadrado menos 120 séptimos por x más 131 séptimos. En este caso, vemos que al igual que en el segundo tramo, tenemos todos los valores b a sub i, b sub i, c sub i, d sub i. Esto si x es elemento del intervalo 3 a 4. Y con esto termina el desarrollo de nuestros ejercicios según lo solicitado. Referencias, usamos libros de Chapra como métodos numéricos para ingenieros, análisis numéricos de Burden and de Faris y análisis numérico de T. Sauer. Muchas gracias por ver, espero haya sido de ayuda y ahora procederé a modificar esto una vez subido el video. Gracias.